Estamos estudiando el Apocalipsis, habíamos empezado los acontecimientos de los últimos tiempos y tenemos que entender los tiempos bíblicos para poder ubicarnos en el tema, ubicarnos en los tiempos bíblicos de Dios, el por qué sostenemos que el arrebatamiento está pero tan cerca. El rapto de la iglesia está pero muy cerca. Todas las profecías fueron cumplidas. Hasta este tiempo faltan cumplirse las que van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, que esto va a ser lo que va desde el arrebatamiento en adelante. Comienza la semana 70 de Daniel. 69 semanas ya pasaron. En los tiempos bíblicos, una semana representan 7 años. 7 semanas son 49 años. 62 semanas son 434 años. 70 semanas son 490 años. 7 semanas que ocurrieron, que ya pasaron, 62 semanas también ya pasaron, y ahí vino Cristo. Ahí hay un intervalo que es la época de la iglesia, y ahí dice 2000 años, como una pregunta. ¿Ya pasaron? 2023 años. El Señor tiene sus tiempos. Para que empiece la semana 70 de Daniel, tiene que producirse el arrebatamiento de la iglesia. O sea, termina el tiempo de tratamiento de Dios con los gentiles. Termina la época, la dispensación esta tan importante para nosotros, donde nosotros, los que hemos sido predicados con la verdad, y hemos creído en la verdad, y hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos quienes vamos a ser arrebatados. De todos estos acontecimientos, después del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero y todos los acontecimientos que vienen después, vamos a hablar más adelante. Pero yo quería que nos ubiquemos en el tiempo, porque las profecías de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, vamos a ir leyendo, y yo quiero realmente tomarme el tiempo, si ustedes me permiten, para que podamos desgranar bien estos tiempos bíblicos y entender bien cómo son los tiempos bíblicos. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Luego de 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén, va a terminar la prevaricación y se va a poner fin al pecado, y se va a expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Al final
al fin de las 70 semanas, o sea, al final de los tiempos, después, no de todos los tiempos bíblicos, no al final después de la gran batalla final, ni del trono, del juicio del gran trono blanco. No está hablando de nada de eso. Está hablando de que cuando se va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a hacer llamar Dios y va a hacer sacrificios abominables a Dios ahí en el mismo templo. Y entonces ahí se va a producir la batalla de Armagedón, y ahí viene el Señor con poder y gran gloria a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Viene con la iglesia y viene con el ejército de los cielos a terminar con todo eso, a poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado, a expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Al final de la semana número 70. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, cuando habla del Mesías príncipe, habla de cuando Jesucristo viene como príncipe, como Hijo de Dios, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo esto ya ocurrió. Vino Jesucristo, vino como príncipe, vino el Hijo de Dios, vino. Ya está, ya ocurrió esto. Y fíjense ahí en el PowerPoint de las 7 semanas y 62 semanas, así como dice la palabra acá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto está hablando de Esdras y Nehemías. Está hablando de cuando salió la orden del rey para que fuera Esdras a edificar el templo. Él fue a edificar el templo. Después salió la orden para que Nehemías vaya a edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y conocemos la historia, sabemos en qué cantidad de contratiempos tuvieron tanto Esdras como Nehemías para construir el templo y para reconstruir todos los muros de Jerusalén. Por eso dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo? Crucificaron a Cristo, mas no por sí. Él no se quitó la vida, le quitaron la vida, le crucificaron. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La otra semana, la semana número 70, va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a confirmar el pacto con el pueblo de Israel y con las naciones vecinas. Esto lo va a hacer el anticristo. Y a la mitad, o sea, a los 3 años y medio exactamente, dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo va a engañar, como ya lo dije, al pueblo de Israel en este tiempo, y se va a hacer pasar por el Mesías. Ellos van a creer que Él es el Mesías, porque va a solucionar los problemas económicos, va a unir a las religiones, va a haber paz y tranquilidad.
Cuando digan paz y tranquilidad, ahí vendrá la destrucción repentina. Ahí viene, dice, la gran abominación, la abominación desoladora, porque el anticristo implanta el sistema de sacrificios de los animales que eran simplemente eran los animales que Dios que había descartado para que sean sacrificados. Entre ellos el chancho, el puerco. Por eso él va a hacer sacrificar una puerca ahí en el altar del sacrificio, ofendiendo a Dios, porque él se va a hacer pasar por Dios y decir que lo que él dice, lo que él ordena, así debe ser. Y el que no se marca con la marca de la bestia, con la marca de él, va a ser degollado. Ahí empieza lo que se llama la abominación desoladora. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando venga Cristo y haga justicia y realmente libere a Israel de todo esto, de toda esta abominación desoladora, y establezca el reino milenial. Para lo cual el falso profeta y el anticristo van a ser arrojados ya al lago de fuego y azufre. Van a tener el triste privilegio de estrenar el lago de fuego y azufre, porque ahora todos van al infierno, y después el infierno va a ser arrojado al lago de fuego y azufre al final. Pero ellos van a estrenar el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Por haberse levantado contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Entonces van a sufrir ahí en Armagedón la destrucción. Ahí dice: cuando se derrame, lo que está determinado se derrame sobre el desolador, lo que ya está determinado por el Señor. Pero tenemos que arrancar desde muy atrás para llegar a estos tiempos. Todo esto tiene sus comienzos en la desobediencia de Israel, la consecuencia de la desobediencia de los israelitas. A causa de esto ellos fueron hechos cautivos, llevados a Babilonia cautivos, su tierra desolada, de acuerdo a lo dicho por el profeta Jeremías, Jeremías 25:11, Jeremías capítulo 25, versículo 11, vamos a leer. Jeremías capítulo 25, versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué la profecía dada a Daniel? ¿Por qué la profecía dada a Jeremías? Porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Pero Dios envió a sus profetas y ellos no le hicieron caso. Dios, en tiempos de Josías, que estaba obedeciendo a Dios y donde se escuchaba la voz de Dios, en esos tiempos ya habló Jeremías. ¿Y qué pasó? El pueblo igual no hizo caso, igual olvidó lo que Dios le había dicho que le iba a pasar tal y tal y tal cosa si ellos desobedecían a Dios. Levíticos capítulo 26, versículos 14 al 43. No tenemos tiempo para leer todo. Si ustedes quieren anotar y llevar la anotación y leer en su casa, Levíticos capítulo 26, versículos 14 al 43, están las consecuencias de la desobediencia. En Levíticos ya Dios estableció lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, cuáles serían las consecuencias si ellos le desobedecían.
Y exactamente eso que Él les dijo que les iba a pasar si le desobedecían, es lo que terminó pasando en todo este tiempo. Gravísimas consecuencias. Él les dijo ahí en Jeremías 25:11 que servirían al rey de Babilonia durante 70 años, luego los cuales Dios los visitaría nuevamente. Porque Dios es amor. Él ama a su pueblo. Por eso Él va a tener un tiempo de tratamiento y de restauración de su pueblo, de vuelta. Porque Él ama a Israel, es su pueblo. Y Él los va a visitar, dice que los visitaría nuevamente, pero porque ellos se humillarían y buscarían a Dios, que es lo que hicieron. Y los iba a sacar de su cautiverio y los haría volver a su tierra. Jeremías 29, 10 al 14. Vamos a leer esos versículos. Jeremías 29, versículos 10 al 14 dicen: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ese es el amor de Dios. Con todo su amor, a pesar de todo lo que ellos hicieron, a pesar de que ellos le despreciaron, le cambiaron por los dioses ajenos, hasta sacrificaban a sus hijos a Moloc. Hicieron todo lo que Dios les prohibió terminantemente que hicieran. Y desobedecieron en algo muy importante. Dios les había dicho a ellos que tenían que sembrar y cosechar la tierra durante 6 años, y el 7º año tenía que descansar la tierra. Y ellos no lo hicieron, no hicieron descansar la tierra. Entonces Dios provocó esto que pasó a consecuencia de su desobediencia, e hizo descansar la tierra no 1 de cada 7 años, 70 años. Por 70 años la tierra descansó para volver a producir. Por eso, después, cuando el pueblo de Israel fue restaurado ahí en ese tiempo y volvió, cuando Nehemías reconstruyó los muros y ya estaba reconstruido el templo por Esdras, y se volvió a conformar otra vez de vuelta el pueblo, Jerusalén, como era desde el principio, ya la tierra producía. Ya ellos tenían para comer, ellos tenían para sustentarse, porque la tierra ya no estaba dando abasto, porque ellos no le obedecieron a Dios. Dios es sabio, Él estableció eso. En este tiempo también los que siembran en la tierra saben que tienen que hacer descansar la tierra, y si no lo hacen, la tierra llega un momento que no produce más. Entonces, esto es lo que ellos hicieron desobedeciendo a Dios. Entonces Dios les hizo descansar la tierra de esa manera. El castigo de Dios sobre su pueblo tenía que ver con la desobediencia a lo establecido por Dios, referente a que tenían que trabajar la tierra durante 6 años y al 7º día hacerla descansar. Levítico 26, 34 y 35. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada,
descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ustedes no me quisieron obedecer, ahí tienen la consecuencia. Hermanos, esto nos habla a nosotros de las consecuencias que podemos sufrir si somos desobedientes a Dios. Muchas veces pasamos por momentos muy difíciles simplemente por no obedecer a Dios, por desobedecer a su palabra, por desobedecer a sus mandatos que son tan claros en la palabra. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Él los amaba entrañablemente y les había dicho que no le cambiaran absolutamente por nada, que Él tenía que ser el primero para ellos. El único motivo de adoración era Dios. Así lo estableció Dios. Dios celoso es. Y ese mismo Dios, inmutable, porque Él no cambia, es nuestro Dios de hoy en día. Y Él no tolera que le cambiemos absolutamente por nada. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces lo cambiamos por el trabajo, por un partido de fútbol, por la familia, por una fiesta, por cualquier cosa. Yo prefiero eso antes que estar en el lugar donde Dios está ministrando a su iglesia. Yo no le doy el primer momento de mi día que por gracia y misericordia de Dios apoyé los pies al lado de mi cama, sobre la alfombra o sobre el piso, sobre lo que tenga ahí al lado de mi cama, y digo: gracias, Señor, porque hoy amanecí vivo y sano para servirte, para honrarte, para glorificarte, que yo pueda hacer para alabanza de tu gloria, Señor. Y me pongo en oración, lectura de la palabra, un rato antes de salir a pelearle a la vida. Pero voy a pelearle a la vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo salgo corriendo de mi cama, me levanto y más o menos me lavo la cara así a las apuradas, me cepillo los dientes o me voy cepillando los dientes en el auto y no le estoy dando el primer lugar a mi Dios. Le estoy dando el primer lugar a cualquier cosa. Y el otro día les comentaba que yo, cuando sentí muy mal, me dolía muchísimo la columna, y lloraba en la ducha y le decía: Señor, yo quiero ir a la reunión, yo quiero estar en la iglesia, y tenía que predicar encima. Y me preparé y quería estar. Y si estamos doloridos y somos nuestro patrón, no trabajamos en la provincia o en otro lugar donde uno puede sacar certificado médico, arrastrándonos vamos a trabajar. Pero a veces, llenos de vida, rozagantes, no cambiamos el tiempo de adoración a Dios con la iglesia, cambiamos el tiempo de adoración por nuestras cosas o nuestras actividades. Y Dios celoso es. Esta es la base que debemos tener siempre en cuenta. Él sigue siendo un Dios celoso. Nos mira a través de la sangre de Cristo. Por eso nos perdona. Por eso no sufrimos las consecuencias que sufre Israel. Porque nos arrepentimos. Israel esperó demasiado tiempo para arrepentirse. Pasó mucho tiempo para que ellos realmente se arrepientan de su pecado, se arrepientan de todo lo que habían hecho y puedan, de esta manera, Dios, teniendo misericordia de ellos, pueda volverlos a la tierra de donde no debieron haber salido nunca. Una tierra rica, donde fluye
leche y miel, donde los cachos de uva iban ahí. Dice que 2 hombres con una vara fuerte eran los que llevaban de tan grande que eran las frutas, de tan rica que era la tierra. Y ellos hicieron que esa tierra se empobreciera, que esa tierra no descansara, porque no obedecieron a Dios. Entonces Dios hizo que la tierra descansara, no 1 año cada 6, sino 70 años. Fíjense que el número 7, el número de Dios, es tan importante porque todo gira alrededor del número 7. Y tenía un material acá. ¿Cómo llegaron a eso? Estamos hablando de que ellos desobedecieron, de que está todo bien. Para ellos estaba todo mal. Pero, ¿cómo llegaron a eso? ¿Por qué? ¿Quiénes lo llevaron a eso? Al pueblo de Israel. Josías, esto empieza con Josías. Josías sabemos que fue el rey Josías, que a los 8 años empezó a reinar. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Segunda Crónicas 34. Segunda Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Segunda Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Es lo que debe ser, es como debe ser nuestra vida, de obediencia. Dice que no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, seguir los preceptos de Dios, obedecerle. Y vamos a ser bendecidos, así como fue bendecido el pueblo de Israel en el tiempo de Josías. Él hizo lo bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El capítulo 35 de Segunda Crónicas, versículos 20 al 24. ¿Cómo murió Josías? ¿Qué pasó con Josías, el obediente? Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra a Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajero diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Necao era el rey de Egipto. Egipto no era el pueblo de Dios, pero estaba en los planes de Dios, y Necao, el rey de Egipto, estaba sirviendo en ese momento a los planes de Dios. Y dice: deja de oponerte a Dios, le dijo él a Josías, al rey Josías. Quien está conmigo, Dios está conmigo, no sea que Él te destruya. Ojo, Josías, no te pongas contra Dios, no te opongas a Dios. Es lo que nos dice hoy también a nosotros: no nos opongamos a Dios, seámosle obedientes. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Desobedeció a Dios, desobedeció la voz de Dios, y tuvo tristes consecuencias. Murió solamente por desobedecer lo que Dios le había hecho. Un rey próspero, un rey que había establecido el culto a Jehová nuevamente, se volvía a leer el libro de la ley. Él fue
realmente el que instauró todos los ritos de vuelta que habían sido perdidos. Él lo hizo, pero ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy? Que nosotros debemos permanecer en una vida de obediencia a Dios. No es yo fui obediente hace 20 años, hace 15 años yo era obediente. No, yo tengo que ser obediente siempre. Él tendría que haber consultado a Dios. Tenía los medios para consultar a Dios, podía consultar a Dios y tenía que haber obedecido la voz de Dios. Ya el impío, el rey de Egipto le estaba diciendo: Dios está conmigo, yo estoy cumpliendo los planes de Dios, así que no te opongas. No, él vino y se opuso. Y no era la guerra con él. Y sin embargo, él se opuso. Y ahí, entonces, después de 31 años de reinado, murió Josías. Ahí comenzó a reinar, 2 Crónicas 36, 5 al 8, Eliaquim su hijo de Josías. Cuando comenzó a reinar, ahí en 2 Crónicas capítulo 36, versículo 5 en adelante, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Perdón, el capítulo 36, versículos 1. Después entra Joacim, este es Joacás, hijo de Josías. 36, 2 Crónicas 36, versículo 1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Eliaquim, Joacás, Segunda Reyes capítulo 23, vamos a Segunda Reyes capítulo 23 para comparar. Segunda Reyes capítulo 23, versículos 31 al 34. Segunda Reyes, capítulo 23, versículos 31 al 34. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Pero no se está refiriendo a Josías. Los antecesores habían hecho muchas cosas malas. Y él dice que siguió esos consejos o esos ejemplos. Hizo lo malo delante de Jehová. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. ¿Cuánto dice que reinó? 3 meses reinó. Y ya hizo lo malo. O sea que su corazón ya era malo. Y él dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Josías venía de hacer lo bueno. Desobedeció al final. Su hijo ya hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, según Crónicas 36, 5 al 8, Segunda Crónicas 36, 5 al 8, nos dice: cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás, después dice los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Fue destronado Joacás por el rey de Egipto, ¿no es cierto?
Ahí él le estableció como rey a Eliakim, que le puso nombre Joacim. Este también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero ya fue destronado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Porque ahí ya Nabucodonosor el rey de los caldeos, él ya se había apoderado de todo lo que era ese reinado tan grande y tan importante que era Egipto. Ahí Nabucodonosor le superó y le dejó al rey de Egipto ahí. Vos quedaste acá en tu tierra, vos quedaste acá, no molestes, pagame los impuestos y seguimos. Todo bien. Y él se hizo cargo, Nabucodonosor, de todas las tierras que correspondían a Egipto. Y entonces ya tomó Nabucodonosor el mando y destronó a Eliakim, a Joacim. ¿Por qué? Porque era desobediente a Dios, porque Dios quitó su mano de bendición. Estaban caminando hacia la destrucción que Dios le había dicho, porque seguían haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces dice que Segunda Reyes capítulo 24, versículos 1 al 7. Nos habla de cómo salió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y vino a Joacim, al rey, y él vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra Nabucodonosor. En lugar de quedarse quieto, pero él no estaba siendo guiado por Dios en nada, porque él estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios había quitado su mano de bendición sobre su pueblo de Israel. Y dice, pero Jehová envió, prestemos atención a esto, Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Asimismo, dice el versículo 4, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¿Por qué? Porque Israel había sacrificado ya a sus propios hijos al dios Moloc. Lo sacrificaban y lo quemaban. Ahí, estando vivo, el dios Moloc tenía las manos extendidas y era calentado a fuego al rojo, y ellos ponían a sus hijos en los brazos de este ídolo. Las aberraciones que hacían el pueblo de Dios. Dios no pudo soportar más todo esto. Entonces mandó el castigo, utilizando a estos pueblos. Y dice el versículo 7 acá, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Este rey de Babilonia era Nabucodonosor, el gran rey Nabucodonosor. Y entonces, ahí viene el rey Joaquín, que era hijo de Joacim, y Segunda Crónicas 36, 9 y 10 no vamos a leer todo porque lleva mucho tiempo. Yo tengo los versículos después acá si ustedes quieren tomar nota. Segunda Crónicas 36, 9 y 10 dice que este rey también hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue destronado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahí fue colocado por rey Sedequías. En Segunda Crónicas 36, 11 al 16. También hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguno se recataba, ninguno pensaba, por lo menos, pero nos está yendo tan mal, pero estamos sufriendo tanto, estamos nos cargan con impuestos, estamos siendo destruidos. ¿Por qué no obedecer a Dios?
¿Cuántas veces el ser humano, cuántas veces el Hijo de Dios no entiende que Dios le está hablando con amor? Dios actúa siempre por amor, pero nos habla con amor, y si no hacemos caso, es por amor también, pero ya nos habla con dolor. Esto le pasó al pueblo de Israel. Esperaron a sufrir dolores terribles para poder darse cuenta y seguramente escuchar alguna de las profecías que Jeremías había dicho mucho tiempo antes, que les pasaría si ellos eran desobedientes. Este Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y para que este tiempo ya termine, se enfrentó a Nabucodonosor. Ninguno se había enfrentado al rey todavía. Él se atrevió a enfrentarse. Se volvió Joacim y se rebeló contra él. Se rebeló porque no quería pagar los impuestos y no quería pagar los tributos que le habían establecido. Entonces se rebeló: no, yo no pago, yo no hago, yo veo, vamos a ver, yo soy el rey acá, y ¿quién me va a ordenar que yo haga tal o cual cosa? Entonces Jehová dice que envió contra Joacim las tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas. Pero Sedequías, que había sido puesto por el rey Nabucodonosor, él había sido puesto por el rey Nabucodonosor como rey ahí en Judá y Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se enfrentó a Nabucodonosor y fue destronado y llevado a Israel y fue cuando fue llevado a Israel cautivo. Se terminó este tiempo de que ellos vivían ahí en Jerusalén y en Judá. Fueron llevados cautivos. Se cumplía la profecía. Eran llevados cautivos. Para que se cumpla la profecía, fueron llevados cautivos. Y Sedequías, sus hijos fueron degollados, fueron muertos en su presencia, y a él le arrancaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. O sea, sufrió consecuencias terribles por ser un desobediente, por la desobediencia. Entonces, ahí en Segunda Crónicas nos confirma, del 17 al 21 del capítulo 36, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus compañeros, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. El versículo 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahí en Levítico 26:43, Él les ordenó que hicieran reposar la tierra. Ellos no hicieron reposar la tierra. Entre las desobediencias de ellos también estaba esto. Y sabemos lo que significa para Dios y lo que significaba el día de reposo. Así también el año de reposo que tenían que tener la tierra para poder producir. Ellos no le obedecieron. Entonces Dios permitió que le pasaran todas estas cosas. Y dice: y la tierra reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahí comienza otra parte, ahí sí comienzan. Podemos comenzar a hablar, si Dios permite, el próximo martes, de las 70 semanas de Daniel. Esto yo quería
hablarles, comentarles para que nos ubiquemos en el tiempo y el por qué el pueblo de Israel llegó a esta consecuencia. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué sus puertas quemadas a fuego? ¿Por qué fue destruido el templo? ¿Por qué fueron todos los utensilios de oro, de plata, valiosos, preciosos para el servicio y elementos de honra para el servicio de Dios? Todos fueron llevados a Babilonia. Fue destruida Jerusalén. Fue destruido el templo de Dios por culpa de la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces tuvieron que pasar los 70 años, que después vamos a ver que no fueron solo 70 años calendario, para que se pueda restablecer Jerusalén, puedan levantarse de vuelta al templo y puedan levantarse los muros y puedan ser traídos de vuelta de todos los confines de la tierra donde fueron dispersados. Los israelitas fueron traídos de vuelta a Jerusalén para que ahí se haga el culto a Dios como Él lo había establecido. Que eso es lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Los israelitas están volviendo a su tierra. Ahora también está pasando eso, para que, llegado el momento, se haga el culto a Dios como Él lo había establecido ya en el principio. Dios les bendiga y bendiga su palabra.